Buenas noches, profesor. En esta ocasión yo, Yarit Savera, junto con mis compañeros Cristian Villalobos y Vicente Uribe, vamos a presentar el modelamiento de Data Warehouse, ya a nivel de estructura de la base de datos, y vamos a crear las tablas dimensionales, las tablas de hecho. Ya vamos a crear todas las dimensiones que requiere esta evaluación referente a los tipos de datos que nos están pidiendo y a las bases de datos de Americans y American Data Warehouse. Tenemos que partir primero por crear la base de datos. Ya creando la base de datos, primeramente yo creé la base de datos Americans, ya, eh, de la siguiente forma. Ya. Acá en este caso tendríamos que darle a ejecutar, ya creando una nueva query, pero tendríamos que darle a ejecutar, pero en este caso yo ya la tengo creada, ya si no va a causar redundancia de datos y no se va a gestionar de la manera correcta y tampoco se va a llegar a ejecutar, nos va a tirar error. Entonces, una vez ya creada esta base de datos, nosotros tenemos que insertarle los datos, que son los datos que usted nos entregó en el portal de INACAP, ya que serían estos de acá, no, este de acá, que sería la base de datos Americans, ¿ya? En esta ocasión tendríamos que seleccionar todos los datos y llevarlos nuevamente acá al New Query y copiar todos los datos, ¿ya? Tendríamos que copiar todos los datos, después volver al inicio, eh, y seleccionar desde el inicio hasta esta parte, ¿ya? Esto deberíamos borrarlo y esto ya revisar. Revisar de que esté correctamente introducido todos los comandos, todas las sentencias, todas las claves foráneas, primarias y junto con ellos sus constraints, ¿ya? Y eso nos daría como la aprobación. Luego de eso se ejecutaría como para ingresar los datos a las tablas, o sea, los datos a la base de datos de Americans, y esa base de datos quedaría lista, ¿ya? En este caso tampoco vamos a introducir los datos porque ya lo tengo listo, pero acá podemos ver de verificar las tablas que estén ya creadas y también podremos revisar si es que las tablas ya tienen datos, ¿ya? Y ahí está. También podemos revisar la tabla clientes y la tabla clientes también se encuentra acá disponible, ¿ya? Así como también de la misma forma tenemos que llevar a cabo la realización de la base de datos de American Data Warehouse, como le expliqué anteriormente, y para eso tenemos que seleccionar un nuevo query, también crear la base de datos, American Data Warehouse, y acá tendremos que poner Go y tendremos que llevarlo a ejecutar para que se cree la base de datos. Posterior a esto, tendríamos que nuevamente dirigirnos al portal y seleccionar la base de datos de American Data Warehouse por completo. Y luego de esto, volver nuevamente aquí al New Query que seleccionamos que creamos para el data del American Data Warehouse y poner darle la instrucción que use la base de datos American Data Warehouse y acá nos muestra la opción para seleccionarlo y ponerle Go para que nos para que se meta dentro de la base de datos, dentro de esa base de datos y recién ahí nosotros poder insertar los datos que necesitamos. Ya de la misma manera de la base de datos anterior, tenemos que seleccionar el inicio para que no nos cause redundancia de datos ni tampoco nos cause algún problema.
Entonces tenemos que borrarlo hasta acá. Y ahí darle a que nos revise todos los datos que estamos ingresando, todas las tablas que vamos a crear con todas sus dimensiones, para que verifique que todos estén correctamente insertados, y después darle a ejecutar para que se creen las tablas con sus respectivas dimensiones. Entonces, en este caso, como tampoco lo vamos a hacer porque ya está realizado, deberíamos poder visualizar las tablas también, ya, las tablas que vemos acá en el panel izquierdo, y también podemos verificar que estén todas las tablas correctamente eh, realizadas. Ya, en este caso todavía no se insertan datos correspondientes a las tablas del Data Warehouse. Ya. Ahora a continuación mi compañero Cristian va a dar la explicación de la inserción de datos también dentro del Data Warehouse, así como también el momento, o sea, la forma correcta del dimensionamiento dentro de la base de datos del Data Warehouse. Buenas, profesor. Después de que mi compañera le haya mostrado cómo fue creada la base de datos de Americans y American Data Warehouse, lo siguiente ahora es trabajar en Visual Studio, en donde vamos a hacer consultas de base de datos y trabajar con los componentes de Data Flow Stacks y tarea ejecutar SQL, con los flujos de datos correspondientes de cada dimensión. Lo que vamos a hacer primero es borrar la base o sea, la tabla de Facts Table ventas, que es lo que sería de la tabla de hechos. Lo más importante es que aquí es donde va a estar todas las consultas que nosotros queramos hacer, porque queremos conseguir las ventas de lo que haya hecho el cliente y de ahí obtener el documento, el producto, de la sucursal que fue, el tiempo y el vendedor que ejecutó esta tarea. Para comenzar, lo que vamos a hacer la tarea de ejecutar SQL es conectarse a American's Data Warehouse y hacer el SQL Statements de borrar esto, de borrar la tabla y todos los datos adentro de FT Ventas de la tabla hechos. Y para siguientes, borrar la dimensión cliente, que esto sería un flujo de datos, hasta finalizar aquí, que sería crear la base de la tabla de hechos. Ya después de haber borrado la tabla dimensión cliente de Data Warehouse, sería hacer un flujo de datos de tarea en dimensión cliente de la base de datos Data Warehouse. Ya aquí vamos a crear la tabla y vamos a tomar los datos que están en la tabla de clientes de la base de datos Americans. Y de la columna nos interesa el número, el ID de cliente, el nombre, apellido de edad y estado civil. No nos interesa residencia ni origen, así que solo sería eso para trabajar estos datos. Lo que vamos a hacer es una columna derivada porque el apellido nos interesa el apellido y el nombre en función con un espacio entre medio para luego trabajarlo en la base de datos y la tabla hechos. Lo que vamos a hacer con LDB Destinations es ya haber trabajado estos datos y enviarlo a dimensión cliente en American Data Warehouse, que es lo que vamos a trabajar después. Ya después de seguir este flujo de tareas, lo que sigue ahora es borrar dimensión documento para tenerlo vacío y trabajar después. En American Data Warehouse, eliminar dimensión documento, obviamente, en la consulta. Y después crear dimensión documentos con los datos que estará trabajando aquí ya. Vamos a tomar los datos de la tabla ventas de American. Las columnas solamente nos interesa documento y el tipo de documento por cada ID. Y aquí vamos a crear el ID documento que usted nos envió para generar un script autoincrementable, ya que por defecto la base de datos Americans no hace esa función de la idea autoincrementable el identity en false true. Entonces, ya haber ingresado eso por el ID doc, usted nos asignó.
sería trabajar esto ya y enviar estos datos a American Data Warehouse. Aquí con su cara correspondiente a su documento. Luego de esto sería borrar la dimensión cliente por orden, o sea, producto. Vamos a ejecutar la tarea SQL de borrar desde dim producto, desde la dimensión, para consecuencia de crear de nuevo dim producto. Aquí vamos a tomar obviamente los datos de la tabla de artículos de la base de datos Americans, donde están todos los datos originalmente, y vamos a tomar todos los datos correspondientes. Luego el sort, lo que hace el sort, este componente es ordena los datos en función de una o más columnas que nosotros hayamos definido ya. Esto es esencial así como para asegurar que los datos estén en el orden correcto antes de realizar operaciones como el merge and join, que lo que va a hacer es juntar estos datos que estamos trabajando aquí con el de aquí para ingresarlo en el merge and join y después trabajarlo correspondientemente. Después de haber tomado esos datos ya, en la Americans nos ingresamos nosotros un texto de bloque de notas, nos hizo ingresar con las columnas que tiene el código producto y calidad. Y aquí ya la vamos a trabajar por su ID correspondiente, por el código, y vamos a hacer el merge and join. El merge join, como le dije anteriormente, es un componente que combina los datos de los sorts en un solo conjunto basado en una condición de combinación que hayamos definido. Aquí, por ejemplo, vamos a trabajar con la relación de código producto y el nombre, vamos a pasar los nombres de familia y calidad correspondientes. Vamos a hacer una data conversión porque la calidad no lo requería así como un dato de string. Entonces, después de hacer eso, nosotros vamos a enviar estos datos ya trabajados a la tabla de dimensión producto que está en Data Warehouse, con su correspondiente asignación que es la relación. Ya después de haber hecho la tabla ya producto en dimensiones, ahora vamos a trabajar con la tabla de sucursales. La borramos, vamos a crear la tabla dimensional sucursal, que aquí lo que vamos a hacer es tomar datos de Américas y la tabla sucursal. Lo mismo con comuna desde la base de datos Americans y la tabla comuna. Vamos a hacer el sort, que aquí nos interesa comuna ID de ordenadamente, y desde comuna ID de nuevo. Para luego haber trabajado esto, hacemos el merge join, aquí como puede visualizar. Después de esto vamos a de nuevo a trabajar estos datos que hayamos apuntado aquí con el merge join, con el sort, hacemos provincia ID, y de acá vamos a tomar los datos de provincia para así obtener los datos de la región ID, provincia, ciudad, comuna y nombre de sucursal y la sucursal ID para trabajarlo. Luego vamos a tomar datos de la región, ya que lo que nos interesa es la sucursal solamente. De la región aquí vamos a tomar de dónde está ubicada, de la base de datos Americans y la tabla región. Luego vamos a hacer un sort por la región ID que hayamos tomado de la tabla. Para hacer por último el último merge and join, que lo que nos interesa es la sucursal ID, el nombre de la sucursal, donde está ubicada, que sería el nombre, en la región y la región ID y la ciudad comuna. Y después de haber hecho toda esta lógica, vamos a usar los datos a la tabla de dimensión sucursal que está ubicada en American Data Warehouse, con sus asignaciones correspondientes que será su ID sucursal, su nombre sucursal, su provincia a la descripción de provincia y así sucesivamente correspondiente. Luego de haber trabajado con las sucursales, vamos a trabajar con el tiempo ya que también nos interesa el tiempo en que fue la venta correspondiente. Vamos a borrarla desde American Data Warehouse. Luego vamos a crear la dimensión tiempo. Aquí vamos a tomar los datos desde Americans
y la venta, ya que en venta está así como el tiempo definido de a qué hora fue y el día. O sea, la hora no, me equivoqué, la hora no, el día. En la agregación lo que vamos a hacer es con la fecha, vamos a trabajar la fecha agrupada. Y después de haber hecho eso, vamos a hacer un componente de script, ya que nuevamente aquí también solamente queremos crear la id de fecha, ya que no tiene auto incrementable. Y aquí esto, la columna derivada, hace que la fecha que viene así como en 2015, del 03, del mes 12. No viene separada la fecha por año, mes y día. Lo que hace esto es separar, tomar los datos, trabajarlos y separarlos por día, mes y año. Y aquí está la expresión utilizada de SQL de las funciones de fecha y hora. Entonces, lo que se lo separa, aquí serán dos CTR, 2 CTR y 4 CTR, que el año obviamente 4. La trabajada único de string, para que lo tome string. Y ahí está la longitud. Después de haber hecho esto el tiempo, vamos a ingresar los datos en American Data Warehouse en la tabla dimensión tiempo, con su correspondencia y de año, mes y día, y la ID. Luego de trabajar con el tiempo, con el vendedor. Del vendedor vamos a ahorrar en la American Data Warehouse de nuevo. Vamos a... Y después de esto, vamos a crear la tabla dimensión vendedor. Vamos a tomar los datos de Americans, vendedores. Las columnas que nos interesan son el ID de vendedor, el nombre y el apellido de quien fue. La sucursal ID no, porque ya la estuvimos trabajando. Vamos a hacer la columna derivada. Taca, del nombre, el apellido, como decimos anteriormente aquí con el cliente. Vamos a tomar el nombre y el apellido para que los separe, ya que ya que como vienen separados por nombre y apellido, vamos a juntarlo como nombre completo. Y después de haber hecho estas transformaciones con los datos, vamos a ingresarlo en la base de datos American Data Warehouse, en la tabla dimensión cliente. Espera, dimensión vendedor. Que está esto ya aquí. Vamos a hacer las relaciones por el nombre completo, la descripción del nombre y de vendedor y de vendedor. Luego de esto, de este flujo, vamos a crear al fin la tabla factors de tabla de hechos en Data Warehouse, en Americas. Y aquí lo mismo, vamos a tomar desde Americans la tabla ventas y paralelamente vamos a tomar detalle ventas. Vamos a trabajar los datos de documento. En detalle ventas también vamos a trabajar los datos de documento primordialmente como idea, seguramente. Y vamos a hacer el merge join. Aquí lo que nos interesa es el documento, la fecha, el ID de cliente, el total neto y el impuesto. Para trabajarlo en dimensión cliente. O sea, en dimensión venta tabla de hecho. Aquí nuevamente un sort para ordenar los datos. Aquí vamos a tomar los datos de Data Warehouse de dimensión documento y vamos a ordenarlos por la descripción del documento para luego trabajar estos dos y hacer la correspondencia de SQL para seguir trabajando, ya que para crear la tabla de hechos vamos a ir desde dimensión documento, dimensión producto, dimensión tiempo y el cliente y el vendedor. Y así sucesivamente. Aquí vamos a hacer una derivada columna por lo mismo, por el año, mes y fecha, por el año, mes y día. Aquí estamos tomando el producto de Data Warehouse para trabajar la descripción del código producto y ley de producto. Ya como estamos trabajando aquí en producto, que queremos ver la columna producto en la tabla,
Solo estamos tomando el código producto. Luego de haber hecho eso, vamos con la dimensión tiempo, que vamos a tomar aquí el año, mes y día. Aquí está 2 y después lo vamos a ordenar, ya que solo nos interesa aquí el mes, día y el año. No tomamos eso. Y aquí vamos a tomar de dimensión cliente estos datos para que los junte y hacemos el merge and join, como dije anteriormente. Y aquí vamos a seguir trabajando todos los datos anteriormente hasta la dimensión cliente. Que tomamos aquí para que lo ingrese después. Y aquí, como estamos con solamente el cliente, vamos a tomar el ID de cliente. Y aquí también el código de cliente, hacemos el merge and join. Y aquí solamente los datos que necesitamos para que el cliente, para que después los muestre. Luego, por el vendedor, tomamos la tabla vendedor de Americans. Y tomamos el ID de vendedor para hacerle la identidad. Y aquí lo que vamos a hacer todo por el orden que nosotros queramos para que lo muestre después en dimensión tabla de hecho, que diga. Hacemos las agregaciones, como se va a después visualizar en la tabla Tables de ventas. Y después de haber hecho todo eso, al fin vamos a ingresar los datos ya todos trabajados en flujo de datos a la tabla FT ventas que está en American Data Warehouse, con todas sus asignaciones ya correspondientes para que no haya redundancia de datos. Y esto será ingresado correctamente, ya que estamos aquí localmente. Vamos a hacer el flujo de datos para que usted visualice que esté todo bien. Vamos a empezar el flujo de datos y esto va a ir tomando ticks verdes. Se demora un poquito. Ahí va sucesivamente trabajando. Aquí está borrando dimensión sucursal de la tabla, de la base de datos, para crear esto con datos ya vacíos para ingresar los datos nuevos trabajados, según la lógica que se haya utilizado. Y lo mismo acá, ya terminó. Ingresó todos los datos a dimensión, o sea, la base de datos American Data Warehouse. Ahora hacia la tabla que diga FT ventas de hechos. Y ahí estarían todas las tablas creadas de dimensiones. Ahora va a hacer visualización de lo trabajado en la columna de FT ventas de Foxtables. Y aquí como voy a visualizar el ID de documento y de tiempo este autoincrementable, ya que no viene por defecto acá en la tabla documento, o sea, en la tabla artículo. El ID de tiempo, que fue, el ID cliente, el ID vendedor, el ID producto, la ID sucursal, la cantidad, el costo, el F total de lo que he comprado del producto, el impuesto asignado y el precio. Y eso fue, profesor. Ahora mi compañero le va a presentar las consultas hacia las bases de datos. Y eso fue la creación de todo. Bueno, profesor. Bueno, ahora toca mi parte y yo hablaré sobre las consultas a la base de datos. La primera consulta, venta por cliente objetivo, obtener el total de ventas por cliente. Lo primero que haremos, después de haber creado las tablas e indexar los datos, es hacer un select a la tabla nombre y la establecemos como nombre cliente. Después iremos a test code cliente y lo establecemos como código de cliente. Después haremos una suma al total de productos y lo estableceremos como total de ventas. Eso lo haremos en la tabla de fact de ventas. Después uniremos cliente con id cliente y después crearemos un grupo con test nombre y test code cliente. Después ordenaremos el total de ventas de forma descendente. Aquí podemos apreciar cómo se hizo la consulta de forma muy correcta, donde podemos ver el nombre del cliente, el código del cliente y el total de ventas. Ahora iremos con la segunda consulta. La segunda consulta, ventas por producto. Objetivo,
obtener el total de ventas por producto. Lo primero que haremos es el select. Lo haremos primero, estableceremos des nombre como nombre de producto. Después establecemos des código de productos como código de producto. Después sumaremos los total de los productos y lo establecemos como total de ventas. Esto pasa en la tabla de ventas. Después uniremos dim producto con id producto y después crearemos un grupo de nombre con des código de producto y ordenaremos de forma descendente el total de ventas. Como podemos apreciar en la parte inferior, podemos ver nombre producto, código de producto y total de ventas. Una vez terminado, iremos a la tercera consulta. En la tercera consulta podemos ver ventas por vendedor objetivo, obtener el total de ventas por vendedor. Primero haremos un select de des nombre como nombre de vendedor. Después sum total de producto a total de ventas. Esto pasará a la tabla de ventas. Uniremos la tabla de vendedor con id de vendedor y generaremos id de vendedor. Después crearemos un grupo con des nombre. Y después ordenaremos el total de ventas de forma descendente. En la parte inferior podemos ver nombre de vendedor y total de ventas. O sea que la consulta fue hecha de manera correcta. Ordenada de forma descendente. Como última consulta, tenemos ventas por sucursal y fecha objetivo. Obtener el total de ventas por sucursal y por año. Primero, haremos un select en las tablas nombre sucursal y las estableceremos como nombre de sucursal. Después, de año como año. Después haremos un sum en la venta total de producto y lo establecemos como total de ventas. Eso se pasará a la tabla de ventas. Uniremos dim sucursal ds con id sucursal, obtendremos ds y id sucursal. Uniremos dim tiempo con id de tiempo, eso nos da dt y de tiempo. O crearemos un grupo de test nombre sucursal, de test año, y le ordenaremos el total de ventas de forma descendente. Esta consulta, en la parte inferior izquierda, la podemos ver realizada. Obtendremos el nombre de sucursal, el año y el total de ventas. Una vez terminadas estas 4 consultas, de forma correcta, tendremos el resultado esperado y solicitado por este trabajo. Muchas gracias, profesor, por ver esta presentación. Espero que haya sido de su agrado y que nos pueda dar una nota muy favorable. Muchas gracias.